Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Rogelio Mejía Moreno, soy médico residente de primer año en el curso de anestesiología y el día de hoy vamos a discutir sobre lo que son unos fármacos que utilizamos muy frecuentemente en nuestra práctica diaria. Se trata de los antieméticos, de los bloqueadores de histamina y de los inhibidores de la bomba de protones. Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son las definiciones de las causantes que nos van a llevar a utilizar estos fármacos. La náusea primero va a ser un síntoma molesto en el epigastrio y garganta, el cual va a estar asociado con el deseo urgente de vomitar. Usualmente esta va a ser acompañada de manifestaciones vasomotoras y neurovegetativas. Al contrario de la emesis o vómito, este va a ser la expulsión forzada ya del contenido gastrointestinal superior, el cual va a salir a nuestro cuerpo a través de la boca, causado principalmente por la contracción de los músculos abdominales. Sin embargo, también van a participar lo que es la musculatura faríngea, la laringea e incluso los músculos intercostales. Hablando de lo que es la fisiología del emesis, antes que nada el emesis es un mecanismo de defensa principalmente para lo que son las intoxicaciones. Por lo tanto, no se considera como enfermedad, sino como una respuesta de nuestro cuerpo. La emesis va a estar controlada principalmente por lo que es el centro del vómito. Ese centro del vómito es una red neuronal que se encuentra principalmente en la formación lateral reticular de la médula espinal. Este centro neuronal va a tener varias aferencias que lo van a activar. Esas aferencias van a ser principalmente lo que es la zona gatillo del área de la postrema, el cual va a recibir aferencias principalmente serotoninérgicas. También vamos a tener aferencias por parte del aparato vestibular, el cual va a estar estimulado principalmente por neuroquinasa 1. Esto sobre todo para lo que es el control del vértigo. También va a tener aferencias por lo que son como tal la corteza y el tallo cerebral, que principalmente va a responder a emociones, a gustos, a algún sentido repulsivo que nosotros tengamos, incluso a factores emocionales. El tracto gastrointestinal igual va a ser una aferencia de este centro del vómito, el cual va a ser principalmente activado por los receptores de histamina. Y muy relacionado con lo que es el tracto gastrointestinal va a ser el tracto solitario del núcleo solitario, el cual va a ser activado principalmente por receptores dopaminérgicos, de acetilcolina, principalmente muscarínicos y además de la sustancia P. Estamos hablando que el área más importante de todo esto, lo que va a activar principalmente va a ser el área de la postrema. Esta área es un área que está muy ricamente vascularizada y esta vascularización es diferente a todo el resto del sistema nervioso central porque las arterias que se encuentran ahí están altamente fenestradas. Por lo tanto, se considera que la barrera hematoencefálica es muy permeable en esa zona. Por lo tanto, va a ser muy accesible sobre todo a los fármacos que van a generar una emesis en nuestro paciente. Se ha visto que hay determinados factores de riesgo que nos va a decir si un paciente tiene una alta probabilidad o qué probabilidad tiene más bien de presentar náusea o vómito postoperatorio. En cuanto a esto, la escala mayormente utilizada es la escala de Apfel, la cual nos va a dar los factores de riesgo que se ha visto tienen mayor injerencia en la probabilidad de riesgo. Vamos a tener que estos factores de riesgo van a ser principalmente uno, sexo femenino. El otro factor de riesgo es un paciente que usualmente no sea fumador. Después vamos a tener a un paciente que tenga historia de náusea y vómito postoperatorio o cinetosis. Y finalmente un paciente al que haya requerido darle opioides postoperatorios. Si el paciente no tiene ningún tipo de factores, él va a tener una probabilidad de aproximadamente 10% de presentar náusea o vómito postoperatorio, por lo que no tener ningún factor no necesariamente nos disminuye el riesgo de presentarlos.
Si el paciente tiene un factor de riesgo, vamos a tener que tiene una probabilidad del 21% de presentarlos. Si tiene dos factores de riesgo, va a ser 39%. Si tiene tres factores de riesgo, 61%. Y si tiene cuatro factores de riesgo, incluso el 78% de probabilidad de presentar náusea y vómito postoperatorio. Nosotros, por lo tanto, vamos a determinar clínicamente si necesitamos darle terapia profiláctica al paciente o no y de cuántos fármacos se va a tratar, viendo todo ese tipo de situaciones. Ya viendo como tal los fármacos que vamos a utilizar para intentar inhibir estas vías que nos van a causar el vómito, pues primero vamos a ir con los antagonistas de la dopamina. Los antagonistas de la dopamina van a ser principalmente fenotiazidas antipsicóticas. Estas pueden ser desde algunos clásicos como el haloperidol, la clorpromacina, la perfenacina, la levomepromacina, los cuales van a tener no solamente un efecto sobre los receptores dopaminérgicos de tipo 2, sino que también se ha visto que actúan, aunque de una manera un poquito más leve, sobre los receptores de histamina y los de acetilcolina de tipo muscarínico. Por lo tanto, nos van a dar un efecto antiemético. Algunos problemas que tenemos en general con este tipo de antieméticos van a ser principalmente la sedación, sin embargo también nos pueden causar hipotensión y algunos van a tener síntomas extrapiramidales. Uno de los fármacos más representativos que vamos a tener como antagonista dopaminérgico va a ser la metoclopramida. Esto gracias a que es una benzamida sustituida. Como tal, no solamente por su accesibilidad, sino además por su alta seguridad, va a ser los fármacos que más se van a utilizar. La farmacocinética de la metoclopramida la vamos a ver que va a generar, sobre todo cuando es vía oral, un efecto máximo de 1 a 3 horas con una vida media de 4 a 6 horas. Sin embargo, en pacientes debido a que tiene eliminación renal, principalmente en pacientes que tienen enfermedad renal, la vida media se puede extender hasta 24 horas. La latencia que vamos a tener ya cuando se administra por vía intravenosa va a ser solamente de 1 a 3 minutos, a diferencia de cuando es vía oral, que puede ser de hasta 60 minutos. El metabolismo va a ser hepático, sobre todo por el sistema de enzimas P450, por lo tanto nos va a dar unos metabolitos inactivos que va a ser la glucorinida y además los sulfatos. Y como ya lo comenté, su eliminación va a ser renal o también puede conjugarse con bilis y excretarse por el sistema digestivo. La dosis que nosotros vamos a administrar de metoclopramida va a ser usualmente entre 10 y 20 miligramos, aunque cuando se calcula por kilo puede ser de 0.25 miligramos por kilo del paciente. Otro antagonista de los receptores dopaminérgicos ampliamente utilizado es el droperidol. El droperidol es una butiferona la cual va a tener un metabolismo hepático, pero este metabolismo hepático va a ser principalmente dependiente de la perfusión hepática más que de la actividad enzimática del hígado. Por lo tanto, cuando hay un paciente que tenga baja perfusión hepática, que puede ser por ejemplo un paciente en choque hipovolémico, no se recomienda utilizar ese tipo de fármacos. Va a tener una vida media de aproximadamente 100 minutos con un aclaramiento de 14 mililitros por kilo minuto, con un volumen de distribución de 2 litros por kilo. La dosis del droperidol va a ser de unos 75 microgramos por kilo o también se puede utilizar en dosis completa de 0.625 a 1.25 miligramos. Los efectos adversos principales en el droperidol va a ser los síntomas extrapiramidales, aunque al igual que la metoclopramida y los demás antagonistas de receptores dopaminérgicos, tiene el riesgo de causar prolongación en el intervalo QT, lo cual nos puede llevar incluso a arritmias supraventriculares polimórficas, como puede ser la torsión de puntas. En cuanto a otros fármacos que vamos a utilizar para el tratamiento de la náusea y el vómito,
van a ser los bloqueadores serotoninérgicos. Los bloqueadores serotoninérgicos van a ser antagonistas de receptores de serotonina principalmente del tipo 3. Estas familias de receptores van a ser del tipo cis-loop de ligando unido principalmente a canales de iones, a diferencia de otros receptores de serotonina, los cuales son principalmente unidos a proteína G. Van a tener mucha familiaridad con otro tipo de receptores como son los de glicina, los de GABA y los receptores nicotínicos. Al utilizar los fármacos bloqueadores de receptores serotoninérgicos vamos a tener que eso tiene mayor eficacia y menos efectos adversos que las benzidaminas o los neurolépticos. El fármaco más representativo de estos va a ser el ondansetron. El ondansetron va a bloquear los receptores 5HT3 sin afectar a los receptores de dopamina, los de histamina ni los de acetilcolina. Además, el ondansetron va a tener un metabolismo hepático con una vida media de aproximadamente 3-4 horas y el efecto máximo va a ser relativamente rápido, pues se va a dar en aproximadamente 30 minutos. La dosis que nosotros vamos a utilizar con el ondansetron va a ser de 0.1 miligramos por kilogramo de 3 a 5 minutos posteriores a que se hace la inducción de la anestesia. Sin embargo, también se recomienda que se den 4 miligramos antes de la conclusión de la cirugía. Los efectos adversos que vamos a ver con el ondansetron pueden ser cefalea, puede ser constipación y vértigo. En cuanto a los antagonistas histaminérgicos, nosotros los podemos utilizar para el control del vómito y de la emesis, principalmente cuando hablamos de la hidroxicina o de la difenidramina. Estos van a tener un metabolismo principalmente hepático con una eliminación renal y vamos a tener que los efectos adversos principales de esos fármacos van a ser la sedación, la visión borrosa, la boca seca e incluso nos pueden generar hipotensión. La hidroxicina la vamos a manejar para el tratamiento de la emesis con dosis de 12.5 a 25 miligramos o la difenidramina en dosis de 25 a 50 miligramos. Otro de los fármacos muy comúnmente utilizados para el tratamiento del vómito y de la náusea posoperatorios van a ser los corticosteroides. Estos se ha visto que tienen una duración de efecto de hasta 24 horas para prevenir la náusea y sin embargo van a ser usualmente utilizados con otros antieméticos, por ejemplo con el ondansetron. La dosis que se va a tratar es de dexametasona, por ejemplo, que es el más comúnmente utilizado, con 4 miligramos posteriores a la inducción de la anestesia, aunque también se ha visto que se puede utilizar metilprednisolona en dosis de 125 a 375 miligramos. Entonces, ahora vamos a hablar sobre los fármacos que nos van a ayudar a prevenir complicaciones debido a la aspiración de secreciones ácidas en la vía aérea. Sabemos que en el estómago se mantiene un ambiente ácido, no solamente como barrera antimicrobiana, sino también como una forma para ayudar a todo el proceso de digestión. Esto va a ser gracias a la producción de ácido clorhídrico que se va a dar a una concentración de 150 milimoles por litro para mantener un pH menor a 1. El control de la producción de este ácido va a ser principalmente por 3 ejes. Primero va a ser el eje neuroendocrino, el cual va a ser causado por acetilcolina que se va a liberar a partir de las neuronas vagales postganglionares. Además, vamos a tener un eje paracrino y un eje endocrino. El eje endocrino se va a dar gracias a la liberación de gastrina, la cual esta hormona va a unirse a los receptores de histamina y esos receptores de histamina van a ir aumentando la concentración de histamina, generando que se aumenten también los niveles de AMP cíclico. Finalmente, la elevación de esos niveles de AMP cíclico van a generar una activación de la bomba hidrógeno-potasio ATPasa que va a causar que salgan los protones hacia el medio, generando el ácido clorhídrico y el ambiente ácido. Entonces, como es de esperarse, los fármacos que van a actuar
para evitar que se mantenga este ambiente ácido van a ser principalmente aquellos que modifiquen cualquiera de estos ejes. Uno de los principales ejes, como ya vimos, pues es el que involucra la histamina directamente. Por lo tanto, vamos a tener a los antagonistas de histamina. Uno de ellos va a ser la cimetidina. La cimetidina va a tener, cuando nosotros la administramos vía oral, una biodisponibilidad del 60%, lo cual nos va a generar una concentración máxima hasta dentro de 2 horas después de su administración. Su volumen de distribución es relativamente bajo, con aproximadamente de 0.8 a 1.2 litros por kilo, con una vida media de 1.5 a 2.5 horas. Los principales efectos adversos de la cimetidina van a ser principalmente en el sistema cardiovascular, con bradicardia e hipotensión. Sin embargo, también pueden generar efectos en el sistema nervioso central, como la cefalea, la somnolencia, la confusión, incluso llegando al delirio. En pacientes incluso puede haber efectos endocrinos, como lo pueden ser la impotencia, la pérdida de la libido y la ginecomastia. Las interacciones que puede tener la cimetidina con otros fármacos van a ser principalmente con aquellos que también utilicen para su metabolismo el sistema de citocromo P450. Pero además, cuando se utiliza con sucralfato u otros antiácidos, al cambiar directamente ellos el ambiente ácido de lo que es el sistema digestivo superior, el cual la cimetidina utiliza para su absorción, van a causar una reducción de la misma en hasta un 30%. La dosis de la misma va a ser de 400 miligramos. Otro fármaco que debemos mencionar y que aunque actualmente no está ya recomendado su uso, es la ranitidina. La ranitidina fue retirada del mercado a inicios del 2020 a partir de que se vio que se generaba una elevada producción de nitrosaminas, principalmente de la N-nitrosodimetilamina. Como sabemos, las nitrosaminas están relacionadas al aumento del riesgo de cáncer y se vio que la ranitidina, cuando se almacena durante mucho tiempo o se expone a altas temperaturas, se generaba este metabolito, el cual pues se mantenía en las personas, en los pacientes, aumentando el riesgo de cáncer. Por lo tanto, a inicios de este año se decidió su retiro del mercado y por lo tanto ya no se recomienda su uso ni su prescripción. En cuanto a los fármacos que son inhibidores de la bomba de protones, vamos a tener el omeprazol. El omeprazol va a ser el más representativo de ellos y su farmacodinamia va a ser principalmente que tras su administración este se va a distribuir en las células parietales del estómago. Cuando se encuentra ahí, gracias al ambiente ácido, este se va a transformar en su compuesto activo, que va a ser la sulfenamida. La sulfenamida se va a unir covalentemente a lo que es la bomba de hidrógeno potasio TPasa, bloqueando la excreción de hidrogeniones, por lo tanto evitando la acidificación del medio. En cuanto a su farmacocinética, va a tener una unión a proteínas plasmáticas mayor al 90%, con una vida media de entre 30 a 60 minutos. Su metabolismo va a ser principalmente hepático, por lo tanto en pacientes que tienen algún tipo de falla hepática van a necesitar una reducción de dosis. Entre sus efectos adversos del sistema nervioso central van a incluir cefalea, mareo, confusión y agitación, mientras que entre los gastrointestinales va a ser náusea, vómito, diarrea y flatulencias. La dosis del omeprazol va a ser en pacientes que no tienen falla hepática 40 miligramos disueltos en 100 mililitros de solución salina al 0.9% o en glucosa al 5%. Estos 100 mililitros se van a pasar en aproximadamente 30 minutos. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado de tubo digestivo alto, se recomienda que sea primero 80 miligramos en bolo y después en infusión continua durante 72 horas aproximadamente a 8 miligramos por hora. Otro inhibidor de la bomba de protones que se llega a utilizar es el pantoprazol. El pantoprazol va a tener una biodisponibilidad del 77% tras su administración oral y va a tener su concentración máxima se va a dar a los 150 minutos. Su unión de proteínas va a ser mucho mayor que la del omeprazol, con un 98% y con una vida media de 1.9 horas.
Su metabolismo también va a ser hepático, por lo tanto en pacientes que tienen falla hepática se debe de disminuir la dosis y la eliminación va a ser principalmente en orina. Sin embargo, también se ha visto que se puede eliminar por heces e incluso encontrarse en leche materna, aunque también se ha visto que esto no genera ningún problema para el bebé, por lo tanto no hay contraindicación para su administración. Los efectos adversos son similares a los del omeprazol, como ya vimos en el sistema nervioso central y gastrointestinal, y la dosis también va a ser similar. Van a ser 40 miligramos reconstituidos en 10 mililitros de solución salina al 0.9% o en glucosa al 5%, y esos van a pasar de 2 a 15 minutos. Pues esto fue todo en cuanto a los fármacos que vamos a utilizar como antieméticos y para disminuir la acidez estomacal. Es una presentación un poquito corta, pero son fármacos muy importantes porque siempre debemos de evitar ese tipo de consecuencias en nuestros pacientes. Muchas gracias.